Muy buenas noches, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a El Mundo a las 7, programa de análisis de la actualidad nacional y mundial, que cada lunes, precisamente al ser las 7 de la noche, le espera aquí para que nos acompañe y podamos conversar por medio y gracias a Voces por Media Calle, una plataforma de comunicación muy amplia que nos ofrece la posibilidad de conversar y de tener opciones de entretenimiento, de cultura, de música, deportes, política, historia, humor, en fin, superación personal, microempresarios y emprendimiento. Hay una gran variedad de temas que están presentes en Voces por Media Calle y que cada vez más le invitamos a que usted disfrute a lo largo de la programación los 7 días de la semana en este importante esfuerzo que es Voces por Media Calle. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, quiero agradecerle a propósito de Voces por Media Calle a nuestra compañera Erika Alfaro, que fue quien nos instruyó en cómo iniciar en estas artes de la transmisión. Por supuesto que cualquier error no es responsabilidad de ella, pero no quería dejar pasar de agradecerle. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el internacionalista académico y profesor universitario Daniel López Zúñiga, a quien le agradezco que nos acompañe y le doy las muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Y a pesar de que suena como trillado o un cliché, siempre halagado de estar en un programa de este estilo hecho por académicos, por seres pensantes que siempre quieren transmitir consejos y conocimiento a las demás personas. Muy amables y halagado de estar acá. Muchas gracias, don Daniel. Para quienes no tienen el gusto de conocer a don Daniel, vamos a referir, aunque tiene un muy amplio currículum, algunas de las cosas más importantes. El profesor López Zúñiga tiene una especialidad en disrupción digital, el Judge Business School de Londres. Tiene una maestría académica en relaciones internacionales y diplomacia, con énfasis en temas de gestión de proyectos de cooperación internacional. Licenciado en Relaciones Internacionales, enfocado en política exterior y diplomacia, ambos títulos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y es actualmente el director académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica, donde ha sido también profesor y antes lo fue también en UCAN Online University, de la que también fue vicerrector académico. Fue primer secretario con funciones consulares y representante permanente alterno ante las organizaciones internacionales en Viena, en nombre de Costa Rica, como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, formador en el proyecto de desarrollo de capacidades y habilidades para el emprendimiento, para el Instituto Mixto de Ayuda Social, y ha sido, como señalábamos al inicio, docente, investigador y con una amplia experiencia en proyectos académicos y proyectos de aplicación del conocimiento académico. Una enorme cantidad de cursos en temas de legislación administrativa para diplomáticos, conferencias multilaterales y negociación para diplomáticos, protocolo y etiqueta para diplomáticos, actividades notariales y consulares, liderazgo en el siglo XXI, en fin. Además, autor del libro Costa Rica y su intención de ingreso al APEC, retos y oportunidades para la cooperación y la integración, y también en coautoría del fomento de una cultura emprendedora e idea de negocios guía para la persona emprendedora y una gran cantidad de artículos y conferencias. Así que nuestro invitado de hoy es sin duda un gran conocedor y nuevamente le quiero agradecer mucho a don Daniel, que tiene siempre la gentileza de explicarnos las cosas en sencillo. Y justamente hemos pedido a nuestro invitado, el máster Daniel López, que nos pueda hablar hoy de algo que fue con lo que les invitamos a ustedes y que no deja de ser una preocupación. Sin duda, el turismo ha enfrentado grandes problemas producto de la pandemia. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son las posibilidades del turismo internacional post pandemia? ¿Verdad? Así que bueno, de nuevo, bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias, don Jorge. Sin lugar a duda, el turismo es una actividad económica que, como todos sabemos y lo hemos escuchado en noticias, genera la principal entrada o es la principal entrada de divisas a nuestro país y no es muy diferente en un buen número de países menos desarrollados y en especial de los middle income countries o los países de ingreso de renta media como Costa Rica. Y por eso es un tema interesante de analizar hoy, no solo por la cantidad de empleos que también genera en cada país, porque sería fácil decir, bueno, cuánto genera el turismo en el país, no solamente en entrada de divisas, sino en trabajo, en hotelería, en restaurantes, en tour operadoras, sino también a nivel mundial, si eso lo multiplicamos por cada uno de los países que hay en el mundo. Y pues bueno, en el mundo que hoy vivimos de un COVID que parece que es post, una etapa post o una etapa, no sabemos si ya estamos saliendo o seguimos en el COVID o todavía no ha venido lo más fuerte porque parece que hasta ha cambiado, se vuelve mucho la incertidumbre, lo cual hace que se tomen estrategias disruptivas en el ámbito de los países. Y pues bueno, esto va a permear en los organismos internacionales, que son los foros donde se coordinan las políticas públicas de los estados, ¿verdad? Y precisamente aquí es a donde podemos ver que hay países que abren y otros países cierran sus medidas de apertura y recepción de turistas, y otros países por su parte se mantienen más cautelosos con esto. Entonces, es eso lo que tenemos que tratar hoy precisamente. Daniel, ha habido una enorme discusión, como usted bien señala, en relación con el tema del turismo, porque bueno, el turismo es una fuente de ingresos que tiene enormes encadenamientos, ¿verdad? A lo largo de la estructura académica de los, económica de los países y a nivel internacional, ¿verdad? O sea, Costa Rica pasó de tener un turismo incipiente a convertir, como usted bien ha dicho, el turismo en una de sus principales fuentes de ingreso. Pero bueno, no cabe duda que ante el riesgo de enfermedad y muerte, cualquier otra cosa estaba en segundo lugar, ¿verdad? Entonces, prácticamente que se desmanteló, lo que no había logrado ningún movimiento, digamos, de carácter político, ideológico en el mundo, protestando contra la globalización y contra las actividades económicas, la pandemia lo tumbó por el suelo dramáticamente, ¿verdad? Y hubo cantidad de personas que perdieron el empleo y particularmente en el sector turismo. Pero si lo pensamos en términos de país, pero si lo pensamos en términos internacionales, este dramatismo fue mayor. Líneas aéreas, ¿verdad? Situaciones que hoteles, cadenas de hoteles en el mundo, reservas, en fin, restaurantes. Pero además, como usted decía, países que optaron por cerrar, países que no tanto. Pero pareciera que no se ha acabado, que la situación va a continuar por lo menos un poco más. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso fue algo interesante porque para los que somos académicos, Jorge, fue el manifiesto más claro. Muchos de los que eran contrasistema, por decirlo de esa manera, en el sentido de no queremos globalización, no queremos internacionalización, no queremos apertura total del Estado, vieron la necesidad que tienen nuestros sistemas políticos de estar interconectados con otros sistemas políticos, de tener alianzas, buenas amistades con otros estados, de recibir extranjeros que vienen a visitarnos, la mano de obra también para las cosechas de café, la mano de obra, en el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? No lo digamos en lo que es cuando empieza el verano en Europa o en Estados Unidos, que los inmigrantes cumplen una función de trabajo temporal muy importante. Tendríamos que visualizarlo de esa manera. Y también para los que son pro construcción sistémica de que hay que tener apertura, hay que tener internacionalidad, bueno, ¿hasta qué punto?
todo tiene un límite. Pareciera que nos llegó ese dicho de las abuelitas, de que ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces fue un sacudón de ideas, un reordenamiento del pensamiento humano. Por eso también, a propósito de los estudios que he tenido, fue una disrupción, nos hizo a todos replantearnos, bueno, si el desarrollo significa muertes de personas adultas mayores o niños, o los más vulnerables en una sociedad, ¿qué tanto quiero yo ese desarrollo económico? O bien, si el bienestar social significa renunciar al bienestar de la salud, a la propia educación, los centros educativos cerrados, en fin, tampoco queremos algo por ese estilo. Entonces nos hizo a todos hacer un replanteamiento. Y los países llegamos a un momento también en que todos dijimos un alto aquí, hay que replantear las ideas. Sí se ha tratado en el ámbito internacional los países de hacer coordinaciones en este sentido, pero sí podríamos levantar la mano y hacer una reclamación, ¿verdad?, al principal órgano internacional del turismo, que es la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, por cierto, precisamente porque sus exhortos han sido directamente a pedir, abran, reaperturen, reactivemos las empresas, vean la necesidad de la economía comunal, vean la necesidad de la señora para empezar a cocinar y venderle a los turistas que van de paso, vean a los señores que van y hacen los tours por los parques, vean a los muchachos que también sirven de asistentes para los transportistas, vean, etcétera. También, si eso es muy loable y es incomprensible, también hemos notado de que sí, abramos, pero la coordinación precisamente, llevar un registro en el cual podamos ver cómo se va dando o coordinado con la Organización Mundial de la Salud. Al final son organizaciones que pertenecen al mismo sistema de Naciones Unidas, en que haya una coordinación, cómo está la situación en tal región del mundo o en tal conglomerado de países, cómo está la situación de la salud en cierto sector o ciertas latitudes, pues entonces es precisamente ahí donde podríamos decir hay un reclamo, porque mientras, un ejemplo, podemos ver que en Costa Rica se abren fronteras, se invita a los turistas, sus países o los países de donde salen la mayor cantidad de turistas que nos visitan, están cerrando en estos momentos porque están en un momento crítico. Entonces, ¿dónde está la coordinación? ¿Dónde está la vocalización? ¿Dónde está el proceso de diálogo internacional que al final significan estos foros, verdad? Ahora, Daniel, en ese contexto, porque también es complejo pensar que cada país está tratando, digamos, hay una gran disyuntiva, está tratando de salvaguardar la salud y las condiciones ya no solo de sus habitantes, sino también, podríamos decir, la salud de su sistema de salud, ¿verdad? En el sentido de que llega un momento en que la sobrecarga en el mundo y en Costa Rica también no da para más. Entonces la gente dice, cerremos las fronteras. Aunque eso signifique, desafortunadamente, en algunos casos, el reducir, como ha sido en nuestro país, pero también en Europa, las posibles fuentes de empleo en relación con este tema. Daniel, creo que dejamos de escucharte un momento. Creo que estás en mute. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante. Ahora sí, esa es la gran disyuntiva en la que estamos, porque si, desde el punto de vista de cualquier gestor empresarial o de cualquier gestor de negocios, nos diría que lo insostenible que pueden resultar algunas políticas públicas que se tuvieron que adoptar a razón de esta emergencia mundial
este, fueron enemigos de la empresariedad. Pero también podemos ver en otros estados donde trataron de ser muy amigables con la empresariedad, pero fue bajo un costo humano muy grande. Podemos hablar de un ejemplo, veamos el estado de California, si bien es un estado social de la Unión Americana muy ejemplar, su método de seguir recibiendo personas y de seguir abierto en general llevó a una saturación del sistema de salud propio, tanto así que los llevó a escoger las personas que serían atendidas por la COVID-19 o no. Igual pasó en algunos países como en Italia o en el mismo sistema de salud español, que estaba catalogado dentro de los mejores sistemas de salud del mundo, el mismo sistema de salud británico, que son ejemplares. Y después tenemos otro caso de prueba y error, como el sueco, en el que se dejó prácticamente por la libre, la tranquilidad, a la responsabilidad de la población, el tomar las medidas. Pero si ustedes me hablan de una cultura como la sueca, en un periodo de invierno, los suecos prefieren quedarse en sus casas cada quien, entonces las burbujas sociales se hacen por el entorno mismo, no porque nos dicte el gobierno que así tenemos que hacerlo. Después, esa es la descoordinación. Aquí nunca habíamos vivido, o tal vez sí lo habíamos vivido, pero en los años 20 del siglo XX, en 1800 con la fiebre española, en 1700 con la viruela, etcétera. Tal vez los vivimos, pero no había tanta internacionalidad como hoy. ¿Y porque hoy sí los percibimos? Porque estamos más interconectados. Y entonces se generó una dialéctica que tal vez en la época de la Guerra Fría todo el mundo decía la dialéctica socialismo versus capitalismo, pero aquí la dialéctica fue globalismo o nacionalismo, por decirlo así. ¿Pienso en mí o pienso en el colectivo? Y entonces viene ahí también la responsabilidad de los estados. Vemos que está ese punto intermedio entonces que nos viene y nos dice, bueno, pero ¿quién va a controlar que los costarricenses no vayan a contaminar a otro lugar y a saturar? ¿Y quién tiene la responsabilidad de que no vengan otras personas a también a contaminar o a saturar sistema de salud acá? Entonces se nota, se legitima el Estado como el ente regulador, como la máxima de la organización política. Creo yo que eso es un punto a favor para los estados, pero sí demostró la responsabilidad tan grande que se tiene, que a veces se había hecho muy suavecita en el sentido de darle ese carácter supranacional y darle a los organismos internacionales muchas potestades que antes eran comunes de nuestros gobiernos. Les recuerdo a quienes nos acompañan o se acaban de sumar ahora, estamos hoy en El Mundo a las 7, aquí en la plataforma de comunicación de voces por Media Calle, conversando con el máster en Relaciones Internacionales, Daniel López Zúñiga, director académico, profesor universitario, exfuncionario de la Cancillería costarricense, y una persona con muchísima experiencia en todo el tema internacional y a quien hoy le hemos pedido precisamente conversar sobre el tema del turismo internacional post-COVID. Pero para poder hablar de eso necesitamos entender primero qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos venido haciendo con don Daniel. Ahora, es muy importante, Daniel, pensar que como región, pero también buena parte del mundo, ha apostado fuertemente por el turismo, como lo hemos dicho ya, ¿verdad? No solo porque se decidió que iba a ser importante, sino también porque se han hecho enormes inversiones de infraestructura, de capacitación, por ejemplo, en el tema de otros idiomas, para poder atender adecuadamente al sector turístico internacional, infraestructura vial, infraestructura hotelera, ¿verdad? Y por supuesto infraestructura de aeropuertos y puertos, ¿verdad? Para mejorar. Pero no sabemos todavía en qué magnitud
y cuándo se va a volver a empezar a usar. Había una noticia que nos alentaba en relación con el aeropuerto Daniel Oduber, que recibió una buena calificación en medio de este contexto, pero bueno, ciertamente hay una importante infraestructura, digamos, que está subutilizada, ¿verdad? Claro. Esa va a ser, ¿cree usted, de ahora en adelante la tónica en el turismo internacional por un buen tiempo? Bueno, ya fue. Esa fue la tensión que tuvimos que vivir. Ahora, sí, las medidas o los estándares internacionales que se establecieron en las relaciones turísticas, tuvieron que o se tienen que cambiar. Yo creo que cualquier persona que hemos tenido la oportunidad de poder cruzar las fronteras, sabíamos que era una decisión si comprábamos un seguro de viaje en caso de enfermedad o no, era una opción, pero yo creo que en el día de hoy ya no es una opción, es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No sabemos si nos vamos a contagiar no de COVID-19, no sabemos si nos vamos a quebrar un pie, no sabemos si antes nos íbamos como, no, voy con mucho cuidado y no me preocupo. Y ahí veíamos a muchos jóvenes yéndose a esquiar a Andorra, y sin seguro médico ni nada por el estilo, y más de una vez los papás corriendo a pedir préstamos porque el hijo se quebró una pierna o un brazo en sus cosas de turismo o de paseo. Pero yo creo que los estándares internacionales que se han establecido deben de replantearse. Considero que se debe de convocar a una nueva cartilla turística. Y cuando digo una nueva cartilla turística es que se deben de replantear claramente cuáles son los estándares y las condiciones para poder viajar. Las personas incluso, como profesores, algunos lo vimos, estudiantes de intercambio que nosotros teníamos, que estaban aquí en Costa Rica, que querían y estaban con la preocupación de que no sabían si el proceso de cuarentena, por decirlo así, iba a ser de 2 semanas, un mes, 3 meses, 4 meses, 12 meses, 11 meses, no lo sabían. Y entonces estaban, pero si me voy y no puedo continuar con mis estudios y pierdo el esfuerzo que hicieron mis papás de mandarme a estudiar en el extranjero durante un periodo, porque también tenemos que hablarlo, eso es turismo académico. Porque un estudiante que venga de España a estudiar a Costa Rica, mentira que un fin de semana no va a querer ir a conocer las playas o los volcanes de Costa Rica. Igualmente el turismo médico, una persona que viene acá a hacerse una operación de algún tratamiento específico, no vamos a decir que tampoco estando aquí no quiso ir a conocer algún museo o algo en su proceso de recuperación, ¿verdad? Los estándares se tienen que replantear y yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar ya. Y si no se ha empezado a trabajar, cosa que lo dudo porque los organismos como la Organización Mundial del Comercio, sí, la del comercio está involucrada, pero también la del turismo, generalmente va en vanguardia con lo que acontece en el mundo. Los medios de comunicación no han cubierto esa parte. Los medios de comunicación se han concentrado en que si aceptan o no aceptan turismo. Y eso lo que ha generado en la opinión pública ha sido los que consideran que sí, que recibamos turistas, en específico todos los que pertenecen a esa cadena de valor que representa recibir turistas, desde la señora que tiene un puesto de comida típica hasta el gran tour operador o las grandes líneas aéreas, hasta los que dicen que no recibamos extranjeros porque lo que vienen es a saturar nuestro sistema de salud y genera comentarios que uno se queda, bueno, creíamos que eso eran etapas pasadas, ¿verdad? Y empiezan comentarios que mucha gente sin darse cuenta caen en la xenofobia y en la adversión a la persona extranjera, ¿verdad? Le agradecemos mucho a quienes nos están acompañando en esta conversación con el máster Daniel López, especialista en relaciones internacionales, y con quien estamos conversando hoy en relación con el turismo internacional post-COVID.
Ahora que usted mencionaba, Daniel, el tema de los jóvenes, las jóvenes que viajan a otros países y que eventualmente no tenían cubierto el tema de seguros, no solo ellos, o ellas, pero digamos como ejemplo, estaba pensando en el tema de lo que normalmente se conoce como la generación millennial y las generaciones posteriores, que una de sus grandes características es precisamente ese gran afán por conocer el mundo, ¿verdad? Si bien no es una Exacto. generalización que pueda ser absoluta, es muy importante, ¿verdad? Quienes han estudiado estos temas nos dicen que las y los jóvenes pertenecientes a las generaciones más jóvenes, las llamemos como queramos llamarlas, eh, tienen un gran anhelo por viajar. O sea que eso es más importante vivir esa experiencia que inclusive tener un trabajo estable o comprar una vivienda o establecer una relación de pareja más allá de cierto tiempo. ¿Cómo cree usted que este contexto de la pandemia, que ofrece limitaciones tan importantes, afecte particularmente a este sector? No, o sea, fue, como dije, un replanteamiento de ideas para todos y todas las personas que estamos viviendo esta situación. ¿Por qué? Porque nos hizo replantearnos, bueno, de ahora en adelante, aunque vaya yo por un intercambio académico a una universidad en el extranjero o vaya yo de turismo a, al mismo Guanacaste aquí en Costa Rica o a Limón o a Osa, y ahora me hace replantearme, bueno, ¿qué pasa si tengo una enfermedad que me pone convaleciente, que me hace imposible llegar hasta el centro médico, al dispensario donde me corresponde ser atendido por el sistema de salud, si tenemos sistema de salud público como en Costa Rica, ¿verdad? Y si fuera en el caso de los países que tienen un sistema de salud electivo, en este caso, que queda a posición de las personas, el adquirir o no su seguro médico, se vuelve más crítica la situación porque, y que es lo que vemos que también pudo haber sucedido en los mismos Estados Unidos. Yo creo que casi que lo que le dio el viraje a la política pública estadounidense al elegir a otra persona y no reelegir al presidente Trump fue el tema sanitario y cómo se manejó la situación del COVID-19. Eh, Hoy es el COVID-19, pero no sabemos qué puede venir mañana, qué puede venir como puede ser en 100 años, puede venir en 5 años. Antes, las pandemias o lo que llamaban las pestes, era muy difícil que pasaran de un lugar a otro, porque los movimientos y los flujos de personas eran más limitados. Pero hoy en día empezamos a ver también cómo los mismos productores o las mismas empresas sancarleñas, los mismos cafeteros de la zona de Los Santos, empezaron a preocuparse, por favor, dejen que pase mano de obra para poder hacer las cosechas porque no está habiendo suficiente número de personas que se dediquen a esta actividad. Entonces ya vemos que no es solamente el turismo, sino es también las actividades productivas. Y entonces ahí se revela algo que se ha dado mucho en la opinión pública y que ha sido también cultivada, y ahí hay que ser un poquito también críticos con los medios de comunicación, que fue la famosa porofobia que llama doña la profesora Cadena, se me va el nombre en estos momentos, Adela Cadena, Cortina, perdón, Adela Cortina, que habla de la porofobia, como nos cae mal el obrero que viene a la cosecha de café, pero recibimos con los brazos abiertos al turista que trae dólares, que trae euros, y que viene a comprarnos el casadito en la soda, pero al final de cuentas todos contribuyen con los procesos económicos del Estado. Y entonces esas son las cosas que nos vienen y nos acuden y nos dicen a todos, tenga cuidado con cómo hemos manejado la internacionalidad, los procesos eh, migratorios incluso, como los hemos visto. Eh, Hay que ser sinceros.
En estos momentos hay opiniones encontradas en el público, entre los que dicen qué dicha que más bien se dio la pandemia para que dejen de entrar tantos inmigrantes que vienen a robar trabajo, ¿verdad? Que es el discurso. Entre más personas estén trabajando, más productividad hay, y al haber más productividad, más se puede invertir, y al haber más inversión hay más crecimiento, y al haber más crecimiento se generan más puestos de empleo. Un poquito la mentalidad de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro estadounidense. Y hay otros que de verdad sintieron esa posición de que no, necesito que vengan los extranjeros, necesito que vengan las personas, porque lo que es para usted y para mí, Jorge, algo común de ver, lo que es común para cualquier costarricense ver, no es común de ver para un sueco, para un español, para un francés, para un estadounidense, ¿verdad? O para un mismo argentino o para un mismo colombiano. Y esa es la gran reflexión que tenemos que hacernos hoy. Y los gobiernos están obligados a hacer esa reflexión desde los propios organismos internacionales, porque entonces ya nos dimos cuenta que los temas de los flujos migratorios no son un tema solo de la Organización Mundial de las Migraciones, sino también de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Turismo y de la Agencia Aeronáutica Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vemos que se tiene que generar una articulación. Todos contamos. Somos un sistema naturalmente abierto, pero culturalmente cerrado. Y lo que entonces tenemos que trabajar es la mentalidad de las personas, porque naturalmente estamos conectados. Estamos hoy en El Mundo a las 7, aquí en Voces por Media Calle, conversando sobre turismo internacional post-COVID con el máster Daniel López, especialista en relaciones internacionales, y les agradecemos mucho a quienes nos acompañan. Antes de continuar en esta conversación con don Daniel, recordarles que la plataforma de Voces por Media Calle tiene una amplia oferta de programas y contenidos de todo tipo, ¿verdad? Muchos respetables colegas y amigos tienen sus programas como Marco Navarro, El Antídoto, Thais Aguilar, Contravía, Un Café con Odette Fonseca, colega socióloga. También hay programas de deporte, La Mejenga con Cristian Segura. Hoy tenemos uno de humor después de este programa, Conexión Positiva, Soñemos un día a la vez. En fin, hay una gran cantidad de programación que usted puede ver, también de historia, de política, de análisis, por lo que le invitamos a seguir Voces por Media Calle. En tanto, hoy aquí en El Mundo a las 7, continuamos conversando con nuestro invitado, el internacionalista Daniel López, sobre turismo post-COVID. Y decíamos, Daniel, que aquí, ante todos estos cambios, y le invitamos también a las personas que nos están acompañando, si tienen preguntas o comentarios, bienvenidos siempre, hay una preocupación mayor. ¿Cuánto tiempo? Hay que adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿cierto? Nadie puede decir con certeza cuándo volveríamos a un estado, quizás no como era antes, pero de una relativa similitud. Pero ¿cuánto tiempo puede sostener la industria turística o cuánto requiere para reconvertirse en los términos de los desafíos que ahora se nos plantean? Bueno, cuando nosotros vamos y repasamos un poquito la historia reciente, siglo XX, para no irnos muy atrás, nos vamos a encontrar que tal vez el momento más escandalizante en temas de salud a nivel mundial fue cuando apareció la pandemia del VIH, ¿verdad? O del SIDA, como se le dijo inicialmente. Y cuando empezó esta pandemia, incluso muchos países bloquearon la entrada y pedían pruebas de VIH a las personas para poder ingresar. En el sentido de que les decían, si usted sale positivo en VIH, usted no puede entrar al país. Ya después, conforme se fue avanzando, se fue conociendo más la enfermedad, se fue aclarando, se fue mejorando, se fueron captando las prácticas, lo que eran debidas prácticas, y decir
bueno, eso no es procedente, eso ya transgrede lo que son las libertades humanas de las personas. Bueno, pero inicialmente tal vez eso fue una medida que a muchos estados les sirvió. Eh, Podemos hablar de casos en América Latina, tal vez en algún momento conversé con algunos médicos de que como algunos países hicieron cerrar las puertas totalmente sin no traer prueba y aún así llegó los primeros casos. En el año 1986, cuando se declaró el primer caso de VIH en Costa Rica, surgieron las emergencias, incluso hasta se habla de que empezaron a perseguir a ciertos grupos sociales y sexualmente diversos para tratar de controlar la pandemia como si eso fuera como por ejemplo cuando se empezó a decir que lo que había que perseguir era a los inmigrantes ilegales porque esos como venían por montaña venían sin controles y sin nada por el estilo, pero ahí nos damos cuenta que conforme vamos conociendo y saliendo de ese desconocimiento, el miedo se va bajando y conforme el miedo se baja, vamos mejorando nuestras prácticas y lo mejor de las personas va surgiendo. Y entonces, cuando ese mejor ser humano va apareciendo, es a donde tenemos que aprovechar para decir que las lecciones están aprendidas. Lo que pasa, y en este caso hay que tenerlo muy claro, es que con el COVID-19 se atentó contra algo más delicado, que fue contra la billetera no solamente del gran empresario, sino con la billetera de la persona que día a día jornaleaba y se ganaba los inquitos por medio de las actividades turísticas, el artesano que hacía sus pequeñas esculturas en madera para vendérselas a los turistas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el post-COVID? El mundo del post-COVID es un proceso de conocer la situación, adaptarnos a la situación y aprender a vivir con el COVID-19. Así como la viruela en algún momento apareció, así como la influenza española, así como la famosa peste bubónica o la peste negra. En su momento se creía que la íbamos a parar con oraciones en el Vaticano, ¿verdad? Sobre el río Po y cosas así por el estilo, y vimos que no funcionaban. Bueno, hay que conocer, hay que ver cómo evolucionan. Ahora ya tenemos vacunas, algunos países tenemos la gran ventaja de que tuvimos gobiernos que supieron negociar en su momento con las empresas la adquisición de vacunas y dosis. Ahora otra cosa es la gestión, ¿verdad? Pero que se pudieran dar esas cosas, tenemos que verlo como que hubo una visión de que, bueno, cuando vengan ya las curas, nosotros queremos estar entre los países que tienen la cura o queremos ser los países que se mantienen con la incidencia de contagios. Bueno, contagios van a haber, pero lo que queremos es mitigar, bajar el nivel de impacto, que ya pueda darse el turismo, pero que ya no tengamos que cerrar nuestros centros de trabajo. ¿Verdad? Entonces, lo que viene es un proceso de posiblemente 20 años de readaptación, de mutaciones de la enfermedad en que hay que estudiar, aprender y las personas entender de que si se toman medidas no son porque esto es una dictadura o porque es una dictadura en otros países o porque vea que en los otros lados si funcionó tal cosa, no necesariamente van a funcionar acá. Y eso es algo muy interesante también de ver en la política internacional. Siempre hemos creído que porque a alguien le funcionó, a todos nos va a servir igual. Y lo hemos visto que no. Daniel, bueno, quiero saludar a Christopher Infante, que nos hace llegar su mensaje y su saludo y nos dice en el contexto post-COVID, parece razonable pensar que el futuro del turismo podría ir en la línea del turismo rural comunitario, donde encontrarán ventajas como las bajas densidades de personas y facilidades para realizar tours locales más responsables socialmente. Dado ese posible escenario, ¿cómo podríamos afrontar los retos de infraestructura vial en telecomunicaciones? Y al mismo tiempo, ¿cómo podríamos estandarizar la calidad de servicios y criterios sanitarios? Y manda saludos cordiales también. Un saludo también para don Christopher. Es interesante y qué bueno que tocan ese punto,
porque aquí nos damos cuenta, tendemos a irnos a veces a los extremos, ¿verdad? Algunos decían que no, que el futuro del turismo es el turismo rural comunitario, y otros dicen, no, los grandes, el turismo, vamos a China, vamos a Perú, vamos a Tailandia a conocer esas playas que también son hermosas, etcétera. Pero nos damos cuenta que se necesitan de ambas, porque así como mucho costarricense podrá soñar con ir a conocer el Coliseo Romano, mucho costarricense también quiere ir a conocer Puerto Jiménez. Mucho panameño también quiere conocer Bocas del Toro. Mucho nicaragüense mismo quiere ir a conocer Bluefields o Corn Island, ¿verdad? Y entonces eso es algo que hay que tener. Hay que generar esa capacidad de poder dar políticas públicas que incentiven lo local e incentiven lo global, que es lo que llaman algunos analistas y teóricos de las relaciones internacionales como el globalismo, global y localismo. Es esa disyuntiva de tengo que también desarrollar lo local, pero también permitir lo global. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ese es el arte de las políticas públicas y esa es la gran tarea que van a tener los líderes políticos a partir de este COVID-19 que pudo haber sido en algún momento, como ya lo dijimos, viruela, influenza española, peste bubónica o cosas así por el estilo. Continuamos conversando con el internacionalista Daniel López y les reiteramos, pueden hacernos llegar sus comentarios, como ya lo hizo don Christopher, o sus preguntas, y también invitarles a que pueden contactar y seguir a nuestro invitado en LinkedIn como Daniel López Zúñiga y como Daniel López en Facebook. Ahí les hemos puesto las direcciones para que lo puedan ubicar al profesor López Zúñiga. Don Daniel, hay algo adicional que no quisiera dejar de lado, aunque no es exactamente del tema central, pero dada su experiencia en temas consulares. Bueno, si siempre hay una demanda creciente por servicios consulares de visa para ingresar a determinados países, como por ejemplo en el caso costarricense en Nicaragua y en otros países de Centroamérica, pero también en países de Europa, etcétera. ¿Cómo se vive la experiencia o cómo piensa usted, si tiene alguna información reciente, en los consulados costarricenses, ¿verdad? Ante la posibilidad de gente que quiere regresar, ya no hacer turismo, ¿verdad? Sino que quiso regresar al país en momentos determinados, o bien salir por razones de negocios a otro lado y necesitar renovación de documentos. Sí, no sé si ha tenido usted la posibilidad de estar al tanto de esos procesos. Vieras que dentro de las experiencias profesionales que uno ha tenido fue crear una gran amistad con algunos colegas que trabajaron como cónsules y en el servicio exterior costarricense. Y también ha sido, a mi criterio, ¿verdad? Una de las partes, digámoslo, ingratas de esta pandemia, porque siempre se habló de los primeros frentes de combate al COVID-19, las enfermeras, los médicos, que por supuesto no se va a desmeritar el trabajo que ellos han hecho y han cumplido, los bomberos, los policías, pero muchas personas lograron repatriarse, lograron volver a su país cuando no tenían ni un sistema de salud, ninguna posibilidad en algún país de ser atendidos médicamente a los servicios consulares que Costa Rica tiene en el exterior. Y podemos ver que hubo personas que incluso estaban, por decirlo en términos costarricenses, varados en países como Azerbaiyán, tener que moverse gran cantidad de kilómetros para poder llegar a un consulado donde les permitieran entrar en una lista de repatriación de ciudadanos costarricenses. Después muchos
empresarios, también aquí en Costa Rica pude ver algunos empresarios nicaragüenses que son los que a veces menos visualizamos, ¿verdad? El empresario nicaragüense que tiene sus negocios acá y que se tuvo que quedar porque de ahí es mi negocio, es parte de mi sustento diario, y de un pronto a otro le dicen, si usted sale del país pierde cualquier condición o, regularidad migratoria que tenga. Y tener que hacer cartas a migración y solicitar trámites consulares de constancias de que tiene empresas en el extranjero y que necesita salir. Muchos costarricenses que tuvieron que ir, no muchos, pero sí sé de casos de costarricenses que tuvieron que salir a Chile porque tienen negocios en Chile y tenían que ir a ver sus empresas. Conozco de gente que duró 10 meses sin poder ver sus negocios en Nicaragua. Los hacían en versión virtual, pero por más que sea en versión virtual, a los obreros, a los empleados domésticos, a los funcionarios de universidades, a los funcionarios de fincas, de ganaderas o lecheras, no se les puede controlar por teletrabajo. Y ahí va un poco con la pregunta que había hecho don Christopher Infante. Bueno, hay que democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Porque ¿quién me dice a mí que un labriego sencillo, en el caso de Costa Rica, puede ser un sancarleño, un pesetero, o alguien de Pérez Celedón o de Buenos Aires, no puede tener acceso a Internet para poder hacer sus trámites de pagos de impuestos, sus transacciones bancarias, sus gestiones de compra de materiales, como muchos tuvimos que recurrir a la compra o al delivery, que ahora llamamos, es la palabra que creo yo se puso de moda, al menos en la zona metropolitana de Costa Rica. Todo el mundo sobrevivió mandando a pedir por las plataformas y las aplicaciones de entrega a domicilio. Bueno, tenemos que democratizar eso. En Costa Rica la penetración de banda ancha tenemos una gran ventaja de que ha habido una preocupación porque sea más accesible, pero también tenemos que darnos cuenta que no en todo el mundo hubo esa posibilidad. En las universidades tuvimos la oportunidad de que algunas universidades de una vez compraron licencias y pudieron poner a disponibilidad de los estudiantes plataformas para comunicación remota y sincrónica y seguir dando clases y que no se detuviera la educación. Pero eso no es la realidad en toda América Latina o en el mundo. Cuando nos ponemos a ver informes de la OEA, más del 74% de los centros educativos en América Latina usaron tecnologías improvisadas para poder continuar con la educación. Y sí se notó, sí podemos decir, y sí lo puedo decir con conocimiento de causa, vi sobrinos, vi hijos de personas cercanas, donde recibían día a día sus clases asistidos con una computadora, con una tablet, por la ventaja de tener acceso a una computadora y a una tablet. Pero yo me pregunto cómo habrá pasado una persona en el Amazonas que tal vez ni energía eléctrica tal vez pueda tener, o una persona en otros países de la región centroamericana donde el acceso al Internet es algo que tal vez es de lujo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque esto aquí es a donde entonces viene con las relaciones turísticas a propósito, que fue cuando los museos en Europa empezaron a hacer los tours virtuales, ¿verdad? Entonces usted paga 10 euros y va por el Museo del Louvre y va viendo las pinturas y cosas así por el estilo. Bueno, ya no va a haber necesidad de viajar, no, es que la experiencia de estar en otro país, convivir con otra cultura, tener que verse en un entorno en donde yo no hablo nada francés y cómo sobrevivo aquí. Esa es la experiencia de ser extranjero. Como Freud en algún momento decía, nadie va a lograr aprender en un aula lo que se aprende estando en un país extranjero. Y eso es lo que tenemos que entender de una vez por todas los seres humanos. Los seres humanos se mueven, lo normal y la situación natural del universo es el movimiento.
Y pues nada, la gente se va a seguir moviendo y lo que hay que hacer es quitarse los miedos y la única manera de quitarse los miedos es enfrentándolos. ¿Y cómo se enfrentan? Con políticas científicas, con políticas acertadas y no políticas disparatadas o improvisadas como hemos visto en algunos estados, ¿verdad? Entramos en la recta final de esta conversación con el internacionalista Daniel López sobre turismo internacional post-COVID. Y bueno, agradecerles también a ustedes que nos estén acompañando e invitarles una vez más a que revisen la gran oferta de programas de Voces por Media Calle. Hemos mencionado algunos. También está un programa que se llama Ticos por el Mundo, Fuerza Interior, El Antídoto, Soñemos, Comic Factor, El Viajero Musical, El Derecho en sus Manos y La Historia por Media Calle y muchos más que les vamos a seguir mencionando para que no se lo pierdan y que además les agradecemos que continúen aquí con nosotros en esta conversación en El Mundo a las 7. Ya en la recta final, Daniel, quisiera pedirle, ¿cómo ve usted, tanto desde la responsabilidad pública como desde la responsabilidad académica, ¿verdad? ¿Qué cambios se hacen necesarios en la mentalidad, en la actitud, en las expectativas de las personas para, pensando sobre todo en el turismo, para adaptarnos a estas nuevas condiciones de prestar un servicio diferente, con variaciones importantes? Hablábamos mucho y yo insistía, y yo era una de esas personas que en las aulas hablaba mucho de la conciencia social, que era esa conciencia, que es esa conciencia que yo tengo que tener, que lo que yo haga, si bien me puede perjudicar a mi persona, pero también puede llegar a afectar a alguien. Como por ejemplo, si yo soy vecino de don Jorge y pongo el equipo de sonido a todo volumen, a la larga estoy perturbando el sueño, las horas de descanso de la familia de don Jorge. Y viceversa. Si don Jorge se pone a picar leña a una hora del día en el que yo quiero descansar, posiblemente a mí me va a incomodar ese sonido de rasgado de la leña. Y entonces esa conciencia social de que lo que yo haga puede perjudicar a otros, aunque las consecuencias más directas las reciba yo. Pero también hay que tener una conciencia individual. Es en doble vía, así como está la localidad, también está la disyuntiva o esa combinación entre la conciencia social y la conciencia individual. Si yo como persona no me cuido sanitariamente hablando, si no tengo mi seguro de salud, puedo generarle cargas a otro sistema social, le puedo generar cargas a otro sistema cultural y viceversa. Entonces, cuídate, yo te cuido y todos nos cuidaremos. Y así es como yo creo que tenemos que empezar a construir, porque ojo, pareciese que nosotros tenemos etapas como seres humanos de que tenemos etapas en que impera el colectivismo y el sentido de que todos tenemos que estar bien y bueno, ya nos dimos cuenta que si exageramos nos vamos para otro lado, pero si también viene otro periodo en que solo importo yo y solo me interesa mi persona y solo me interesa mi empresa y solo me interesa el dinero, también podemos terminar en otro lado, ¿verdad? Que es en una carnicería del hombre contra el hombre, por decirlo en términos genéricos. Y aquí entonces es tener conciencia social y tener conciencia individual. Yo me tengo que cuidar y la sociedad me tiene que cuidar también. Efectivamente, Daniel, y bueno, yo creo que este tema da para mucho más y les decía al inicio, y lo comentaba también con Daniel, que dada su especialidad, su conocimiento, su facilidad de comunicación, queremos tenerlo como invitado frecuente, casi que ya no como invitado, sino como parte del programa, para poder hacer análisis específicos. Sabemos que es una persona con muchas responsabilidades, pero ya lo hemos embarcado para que acepte y agradecerle a Daniel porque creo que es muy importante tener siempre la perspectiva de un especialista y de un especialista con tanto conocimiento y tanta sensibilidad
como el máster Daniel López, a quien quiero una vez más agradecerle, Daniel, por su tiempo y por su claridad. Creo que otra vez estás en mute, Daniel. No te escuchamos. No, dejamos de escucharte, creo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, listo. Disculpe. Que decía que muchísimas gracias por esas palabras, que no prometo ser especialista en todos los temas, pero sí prometo en estudiar bastante para tratar de hacer reflexionar sobre esos temas. Muchísimas gracias al máster Daniel López por habernos acompañado hoy. A ustedes por estar en El Mundo a las 7. Les invitamos a que continúen acompañándonos cada lunes al ser las 7 de la noche. Y ahora les invitamos, como lo hemos hecho a lo largo del programa, a que participen y nos acompañen en un nuevo programa que tienen nuestros compañeros hoy, Criticando con Humor. A partir de las 8 de la noche, no se vayan, quédense con el tema Amor en el Aire, que va a tener como invitados especiales a Carlo Calú Araya y a Doña Pecado. A todas y todos, muchas gracias. Gracias, Daniel. Tengan buenas noches. Muy buenas noches.